Bueno, estamos en el curso de Física 1, Unidad 2. Estamos trabajando sobre estructura atómica de la materia. Bueno, como ustedes saben, ya comenzamos a ver el tema. Un átomo es una partícula, es la partícula más pequeña de la que está formado un elemento. Entonces, en la naturaleza existen sustancias que se pueden dividir en elementos y compuestos. Los elementos están formados de átomos idénticos. Entonces los elementos están formados por átomos. Átomos idénticos. En cambio, los compuestos están formados por moléculas. Ahora, los átomos a su vez están formados por dos partes. Una parte es el núcleo atómico, y la otra parte son los orbitales. En el núcleo tenemos dos tipos de partículas: protones, que son positivos, cuya carga eléctrica es positiva, y neutrones, que no tienen carga eléctrica. En los orbitales se encuentran los electrones, cuya carga es negativa, eléctrica negativa. De tal manera que positivo y negativo se van a atraer y los electrones van a estar girando alrededor del núcleo atómico. Las moléculas están formadas por átomos de dos o más elementos químicos distintos. Entonces las moléculas no están formadas por un... Ahora, aquí hay una diferencia, porque también los átomos de un elemento pueden formar moléculas. Por ejemplo, si estamos con los átomos, el oxígeno forma moléculas de O2, o sea, se enlaza consigo mismo. El hidrógeno también forma moléculas de H2, es decir, dos hidrógenos, un hidrógeno se conecta con el otro para formar una molécula de hidrógeno. Entonces las moléculas también pueden ser parte de un elemento químico. Ahora, ¿cuál es la diferencia con un compuesto? Que las moléculas de un compuesto están formadas por dos o más elementos químicos o átomos de diferente elemento. Por ejemplo, yo puedo formar moléculas con oxígeno e hidrógeno y formar las moléculas de H2O. H2, o también las de sal común, cloruro de sodio. Vamos a ver otras nosotros, por ejemplo, el metano es una molécula de carbono con hidrógeno, y el amoníaco es una molécula de nitrógeno con hidrógeno, NH3. Entonces estas son moléculas simples, pero se pueden formar moléculas mucho más grandes, ¿no? Hay diferentes tipos de modelos atómicos. Lo primero que se descubrió fue el electrón. J.J. Thomson, a finales del siglo XIX, descubrió el electrón. Posteriormente, en 1911, Ernest Rutherford descubrió el núcleo atómico. Ahorita no vamos a ver cómo lo descubrió con detalle, pero lo hizo bombardeando con partículas más pequeñas el núcleo de oro. Entonces lo que descubrió Rutherford es que el átomo está formado por un núcleo y los electrones giran alrededor del núcleo atómico. Niels Bohr, después de Rutherford, Niels Bohr 2 años después,
vio que las órbitas de los electrones no estaban a cualquier distancia, sino solo a ciertas distancias podían estar los electrones. Posteriormente, uno de sus alumnos, Pauli, dedujo el principio de exclusión, que lleva su nombre, el principio de exclusión de Pauli, que es que los electrones no pueden ocupar un lugar que ya esté ocupado por otro electrón. Por cada orbital solo puedo meter dos electrones. Dos electrones. Es decir, si este orbital ya está ocupado, ya no puedo meter un tercer electrón ahí. Quiere decir que si este fuera un átomo con más electrones, tendría que acomodarlos en la siguiente capa. Digamos, este sería 1,4. Ahora, los átomos, se vio que el elemento más ligero, o con átomos más ligeros, era el hidrógeno. El hidrógeno es el elemento 1 de la tabla periódica y su masa atómica era 1. Entonces aquí se define una notación atómica, que es el símbolo del átomo, que puede llevar primera letra mayúscula y luego segunda letra minúscula, el número atómico y la masa atómica. Eso define las cantidades de un átomo. Entonces, el segundo átomo de la tabla periódica es el helio. Su número atómico sería el 2 y su masa atómica sería 4. Bueno, aquí hay información muy importante acerca de los átomos. ¿Por qué? ¿De dónde salen estos números? S2 y S4. Si nos vamos al núcleo, ahorita nos olvidamos de los electrones. Si nos vamos al núcleo atómico, en el núcleo vamos a encontrar que está casi toda la masa de un átomo. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno tendría solamente un protón. Estaría compuesto de un protón en el núcleo. Pero, aparte del hidrógeno, el hidrógeno no solo está compuesto de un solo tipo de átomo, sino que tiene isótopos, que son variedades de átomos del mismo elemento. Entonces tú puedes tener hidrógeno 1 con un solo protón, que es el más abundante, hidrógeno 2, que es deuterio, protón, neutrón, e hidrógeno 3, que tiene un protón y dos neutrones. ¿Qué es lo que lo hace hidrógeno? Que tiene un protón, y por eso su número atómico sigue siendo 1. Pero en el caso del deuterio, que sigue siendo hidrógeno, pero ahora va a ser hidrógeno 2, la masa atómica. El tritio sería hidrógeno 3, la masa atómica sería 3, pero el número atómico sigue siendo 1. Entonces sigue siendo hidrógeno. El helio también tiene sus isótopos. Por ejemplo, existe el helio 3, 2 protones y un neutrón. El helio 4, que es el más estable, el más abundante, 2 protones y 2 neutrones. Y el helio 5, que serían 2 protones y 1, 2, 3 neutrones. Los núcleos atómicos pueden variar en su masa atómica. Entonces aquí tenemos los isótopos del helio y aquí los isótopos del hidrógeno. ¿Por qué se le da el 4 al helio? Porque este es el más estable y por lo tanto es más abundante, el helio 4. Estos son mucho menos cantidad, o sea, una centésima o milésima parte. Son radioactivos los isótopos y por eso no son estables. Por eso abunda más el que es estable en este caso. Bueno, y así podemos continuar con los siguientes elementos. Está el litio, que es el elemento 3, masa atómica 7. Quiere decir que este tiene 4 neutrones. Si hacemos la resta, tendría 3 protones, que es lo que lo hace el litio, pero 4 neutrones. Este sería el isótopo más estable. Entonces el litio va a ser 3 neutrones, 1, 2, 3, y 1, 2, 3, 4 neutrones. Este sería el litio. Así nos podemos ir, ¿no? Litio, berilio, 4, 9, boro, 5, 11, carbono, 6, 12, nitrógeno, 7, 14, oxígeno, número atómico 8, masa atómica 16,
flúor 919 y neón, que sería el elemento 10, masa atómica 21 aproximadamente. Bueno, entonces estos son los primeros 10 elementos de la tabla periódica y sus números corresponden al núcleo atómico del isótopo más estable, a las cantidades que tenemos de cada uno. Entonces esto, aunque no sea exacto, porque en la tabla periódica vienen números que no dan exactamente estos. Por ejemplo, el oxígeno tiene 15.999, algo así. Pero esto es porque los otros isótopos contribuyen con algo, un poco en la masa atómica total de ese elemento. Por eso, en la tabla periódica ustedes van a ver que los números no son exactamente enteros. Bueno, vamos a continuar. Esto es en cuanto a la información que nos proporciona el núcleo atómico. Aquí está. Pero nosotros siempre vamos a tomar como representativo al núcleo atómico más estable, porque es el más abundante.